Gracias por las flores. Por favor. Gracias, un placer. Un beso a Isa. Se convirtió en censor, Belis. ¿Qué nos está pasando? Decíamos, inauguran una baldosa, no nos importa, vemos al señor en la 9 de julio. Y de repente Belis, que es un tipo que no venía hablando públicamente, sale con lo del censor. ¿Quiénes los asesoran, además? No tienen un punto de contacto y de empatía con lo que le pasa a la gente. O sea, a doña Rosa, que está mirando, no le importa ni siquiera lo de las redes. Tiene que hacer lo que puede con los nietos, con los hijos. ¿Por qué esta escasez de sentido común? No, es increíble. Yo no dudo que alguna vez algo tendrá que discutir. Ni son ellos, porque claramente nadie le va a dar la derecha a esta gente para que, bueno, nos vamos a quedar todos tranquilos, dennos su propuesta. Disparate, absurdo. Y segundo, en una Argentina con 50% de inflación, en una Argentina en donde, particularmente en mi provincia, tenías productores hoy en la ruta, en donde tenés nuestro proceso productivo francamente en crisis, en donde tenés la gente cada vez peor. Sentarte a discutir esas cosas es no entender qué está pasando de mínimo de empatía, de flaco. Mira, esto está pasando idea. ahora, Juan Manuel. Esto está pasando acá. Decía recién Spillman que hay menos gente que durante el día. Yo venía para acá, era un despelote el tránsito. En un momento digo, pero ¿cómo no estoy llegando al canal en tiempo? Soy tan obsesiva con eso. Y ahí digo, ay no, el acampe, qué sé yo. Yo he cubierto este acampe cuando estaba terminando o a mediados del gobierno de Macri. Y ahora veo esto y digo, más allá de si hay una extorsión de los líderes piqueteros con el Ministerio de Desarrollo Social, con Juanchi Zabaleta, digo, ya cuando ves pibes que no comen, como que para mí la discusión pasa en un segundo plano, no sé, que se maten entre ellos, pero no me banco ver chicos sin comer. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué tanta desidia? ¿Por qué tanta falta de empatía con el pueblo cuando se jactan y se llenan la boca diciendo que los pobres y los pobres y los pobres no tienen educación, no tienen salud, no tienen futuro, tienen Paco, no tienen mirada de futuro? ¿Sabes ¿Por qué? Viviana? Hay que hacerse cargo. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo. Cuando vos, en cualquier reportaje, cuando hablas con cualquier dirigente político de la Argentina, va a insumir casi el 80% del tiempo que hablen en dejar bien claro que la culpa es de otro. Y el problema que hay hoy en el gobierno es que las distintas facciones internas del gobierno están tratando que la culpa del fracaso sea de otro. Ya abandonaron la vocación de tratar de evitar el fracaso. Están tratando de que el fracaso sea culpa de otro. O sea, nuestra obsesión es que esto sea culpa de otro. Y asistimos a una cosa exótica que es una especie de progresismo culposo, que es lo que se vive hoy en el gobierno, en donde, en definitiva, todo eso te termina atando de pies y manos y la sociedad argentina no puede salir. Para vos, el progresismo culposo. Lo único que moviliza a gran parte del sistema político de todos, unos y otros, tenemos que hacernos cargo, y hasta que puedo hablar en primera persona en plural y yo también asumirlo, es que todo es culpa de otro. Siempre todo es culpa de otro. Entonces, nuestra obsesión es la culpa, pero pretendemos poner una impronta progresista, pero siempre trabajando desde la base de la culpa. No somos capaces de impulsar ni una acción de gobierno, ni un proyecto de gobierno, sin dejar muy claro que donde estamos es culpa de Macri, de Fernández, de Cristina, de Néstor Kirchner, de Menem, de Duhalde, de Alfonsín, de quien carajo, o sea, no importa, es culpa de todos. Nos hagamos cargo. Lo primero que hay que hacer, ¿viste? Cuando tenés un quilombo tan grande, es decir, paremos la pelota. Nos hagamos cargo todos. Toda esta gente que fue presidente y todos los que estuvimos, yo también tuve una enorme actividad política mucho tiempo, nos hagamos cargo. Hicimos las cosas mal o no las hicimos, repito lo que dije recién, o por acción o por omisión. Y asumo la responsabilidad. Un político que asume la responsabilidad me voy a desmayar, no lo puedo Pero ¿sabes creer, qué pasa? Es que tenés que partir de ahí porque la pregunta es, ¿cómo vas a arreglar? Si no asumís que tenés un problema, ¿cómo lo arreglás al problema? Lo que pasa es que además en este caso... Vamos a terapia y le mentimos al psicólogo. Bueno, nos mandó a terapia de grupo, ¿viste? No. Vos explicame que nosotros... Entre la inflación autoconstruida,
el diablo, el demonio, porque volvimos con esa cosa. Esotérico. Claro, no, déjate. Sí. ¿Por qué no agarra una bola de cristal al presidente y le pregunta a ver qué carajo nos va a pasar, no? No, da vergüenza. Ahora, pero ¿qué pasa? Porque mi gran intriga es, bueno, primero es preguntarle a un candidato, bueno, primero que las entrevistas a los candidatos ahora hay que preguntarle, pero todo. Yo creo que ya hay que preguntarle, ir con una lista de cosas, qué va a hacer con esto, qué va a hacer con esto, y si usted no cumple va a tener tal y cual problema. Pero lo que digo es, porque tampoco tienen nunca ningún tipo de castigo, ¿viste? Pues bueno, no te votan, pero el tipo sigue caminando por la calle como si nada. Pero lo que me pregunto es, digo, el presidente está en una nube de lo que ya sabemos, pero no tiene nadie alrededor que lo pueda sostener. ¿Viste? Vos decís, ¿para qué querés ser presidente? En el caso de él es más difícil porque lo eligió Cristina. Como que no era su ambición política. Pero cuando uno dice, yo quiero ser presidente de este país, ¿es para qué querés ser presidente? O cambiás el país. Porque si te querés entrar en el sillón de Rivadavia, Mirá, no es. Hay un dato de la realidad. Cuando vos sos presidente, o terminás en cana o no podés salir a la calle porque la gente te putea en todo. Y aparte eso pasa acá, pasa en Latinoamérica, en la región es una cosa de locos. O lo haces para cambiar las cosas, o más vale no lo hagas, te quedás mucho más tranquilo en otro lado. Vamos a ser claros. Yo los veo regodeándose con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Coso, con la toallita, con el tampón, con cosas. Su mérito es haber legalizado el aborto. Son todas cosas que eso no es la Argentina. El aborto no es la Argentina. Vos sos católico. El aborto no es la Argentina. Pues bueno, salió. Yo no voy a discutirlo ahora. Pero lo que digo es, hacen todas cosas como impopulares, como cosas que irritan a la sociedad. Habrá un grupo que está contento con la legalización del aborto, pero la mayoría de la Argentina es celeste. Y al argentino no le gusta esto. Y él que hizo fue con la ley de legalización del aborto. No solo es todos los temas, es la cosa del vanguardismo de agredir a la sociedad. En plena pandemia lo hizo también. Por eso, pero lo que pasa es que esa historia, muerte más muerte. Somos todos boludos, necesitamos que alguien nos diga cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. Y en definitiva, lo que hay que empezar a pensar es que lo único que va a hacer que este sistema democrático que está destruido, hoy la gente le tiene miedo a los políticos, le tiene miedo, nos tiene miedo, no le puedes tener miedo a un político, tenerle miedo, qué sé yo, a la muerte, a la inseguridad, tener miedo a otra cosa, no tengas miedo a los políticos. Pero bueno, es tan mal la situación cuando vos advertís que no podés cambiar la economía, no podés cambiar la sociedad, no podés cambiar un modelo productivo, no podés cambiar nada con la política, entonces ¿para qué están? ¿Y por dónde se empieza? ¿Por dónde empezarías vos? Es decir, bueno, esto es, obviamente que no vos solo, obviamente con un grupo de gente inteligente, porque aparte uno siente que en este gobierno no hay gente como capaz, ¿viste? Como brillante. Digo, Cafiero se come los mocos, era librero, ahora es de jefe de gabinete, pasó, si eso se le quedaba grande, ahora es canciller. Primer tema. Es un montón. Guerra contra la inflación, generó una épica. Guerra contra la inflación. Ya empezamos como el culo porque no es guerra contra la inflación, no podés generar. Guerra contra la inflación. Lo primero que tenés que hacer es generar confianza para que crezca, para que se acelere el proceso económico, para que haya más inversión, para que haya más actividad económica. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos congelás el gasto público, no sigas creciendo el gasto público y en un par de años la Argentina tiene equilibrio fiscal, que es el grave problema que tenemos, y empezamos a arreglar el problema de la inflación. ¿Qué hace el gobierno? Todo lo contrario, guerra contra la inflación, te amenaza con ley de abastecimiento, te empieza con el cuento de los precios cuidados, con toda esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Más desconfianza, retracción de la economía. Entonces, si querés equilibrio fiscal, tenés que hacer ajuste. Este gobierno va a hacer ajuste, no lo va a hacer. Entonces, si no lo van a hacer, hace que crezca la economía y entonces vos no sos impopular y podés combatir la inflación. Esto es regla básica en la economía. ¿Por qué no lo hacen, Juan? ¿Por qué no lo hacen? Porque son burros. ¿Qué querés que te diga? Son burros. Aparte de un montón de otras cosas. Porque esto es el ABC. O sea, yo entiendo la cuestión ideológica de toda esta historia, pero justamente los países más socialistas del mundo son los países que pagan menos riesgo país. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de seguridad jurídica de la hostia y no hay problema. Bueno, habría que aprender de eso si querés realmente tener un modelo, entre comillas, socialista. Pero bueno, que vayan a ver cómo funcionan los países de Europa que les va bien. Entonces, pero somos amigos de la gente que hace las cosas re mal, eso, Venezuela, Cuba. Es que el desafío es, lo primero, es decir, ¿cómo se arregla esto? Lo primero es confianza. La Argentina tiene que devolverle la confianza a los argentinos y al mundo. ¿Pero cómo hacemos? Porque el mundo tampoco va a venir a invertir acá, si ve que por televisión cómo se matan el presidente con la vice, entonces, el hijo de la vice le vota en contra, lo primero se va que tiene que planear es un papelón. Ella como que no soporta lo que van a votar y se raja del cerebro y le deja losada. ¿Cómo? O sea, ¿sabes qué pasa? Ellos se creen que
estamos todos los días mirando lo que hacen ellos, en vez de ellos estar mirando lo que nos pasa a nosotros. O sea, es como cuando, nada, es como si tuvieras unos padres que ya están enfermos, que están, no sé, muy graves. O sea, es como al revés, es como ellos debieran cuidarnos. Y pasa todo lo contrario. ¿Sabes qué pasa? Porque ahora también la sociedad está con una calma y una madurez para cuidar la democracia, porque si no salís a romperles todo, porque la verdad decís, loco, no me jodan más la vida. Lo mínimo que podríamos hacer desde la política es que la gente no vive en una montaña rusa, que mañana no sea un país totalmente diferente al de hoy. Viste que en la Argentina pasa eso, en un día cambia todo, está bien, después pasa un año y no cambió nada, pero o sea, la Argentina nunca cambió nada, pero todos los días tenés un vértigo Ese espantoso. vértigo te impide crecer, te impide confiar, te impide tener futuro. La Argentina necesita recuperar la noción de futuro. Nosotros somos la primera generación que le empieza a ir peor que a los padres desde hace muchísimo, prácticamente desde previo al inicio de la República propiamente, siempre las generaciones que venían lograban lo que los padres no habían logrado. Bueno, así hoy me crié yo. estamos en un proceso la mayoría de involución. De la gente que nos mira, claro. Ese es el drama. Entonces, estamos en una sociedad que se fue al descenso. Se fue al descenso, entonces ya no puede tener el mismo plantel de jugadores, no puede poner el mismo técnico, no tener el mismo campo de juego, no tener nada, porque no tenés guita para mantenerlo, y te cuesta, viste, ir para atrás. La sociedad se fue al descenso. Esta es la verdad. Y los tipos que nos mandaron al descenso todavía no se dieron cuenta. Esa es la cagada. Y lo peor es que nos siguen gobernando, los tenemos que aguantar desde el descenso mirando... Pero, ¿sabes qué pasa? Volviendo a ese ejemplo... No sos vos, soy yo. Decime, un club de fútbol que haya descendido, soy de un gran club que descendió, que haya sostenido su presidente, su técnico y sus jugadores, lo echan a patadas. Olvídate, patadas en el culo. Perdón. Correcto. Ahí está Cornejo. ¿Cómo le va, Cornejo? Yo hago un programa de televisión. Me va mal, no me dicen... Otra oportunidad, me dicen, mira, que ya quedamos una semana por la cucaracha. En el minuto cero por la cucaracha dicen, ¿sabes qué? vamos Mira, terminando, vamos a la casa. Tu programa es un embole, yo vivo de esto, o sea, capitalismo, flaco. Tal o sea, cual. no me medí, no te quiero, Así punto. Sos funciona. macanuda, me encanta, tomemos un café en la esquina, pero no funciona. Totalmente. Y acá los tenemos que seguir aguantando, más la fiesta, más el Olivos Gate, más todas las cagadas que se mandaron en pandemia, porque ni siquiera el presidente respetó el propio DNU, que él armó. Digo, también moralmente dejan tanto que desear, que ya te pasa que acá vienen ustedes políticos y me pasa en la calle, la gente los putea. Sí. Yo me encuentro en mi casa mirando la tele y puteando al presidente, o sea, es una locura. Le contesto a la tele, no lo veo haciendo aquagym, digo, la puta madre. Lo veo atajando penal, digo, se prende fuego, corrientes. Y todo es prioridades que no compartimos. Entonces, es un desfasaje. Juan Manuel, la última, y ya entra Cornejo. Háblame de tu mamá, que la perdiste hace pocos días. Sí, una mujer que madre? admiré toda la vida y la sigo admirando. Profesional en la época que no había tanta protección a la mujer, madre de 10 hijos, tenía la escribanía que más laburó, creo, en el interior de la Argentina, se daba maña con todo, la verdad es que la extrañamos mucho. Un placer. Gracias. Cornejo, pase, salúdense, porque se saludan, ¿no? Sí. O se van a Y nos morder, queremos ¿no? mucho. Y se quieren. Bueno, vamos, ahí está. Gracias, querida. Gracias, Juan. Un beso a la flia.